Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, sobre la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, tratando de averiguar a quién y a qué momento apuntaba el Espíritu de Cristo que había en ellos, cuando atestiguaba por anticipado la pasión del Mesías y su consiguiente glorificación. Y se les reveló que no era en beneficio propio, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas, que ahora os anuncian quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo. Son cosas que los mismos ángeles desean contemplar. Por eso, ceñidos los lomos de vuestra mente y manteniéndoos sobrios, confiad plenamente en la gracia que se os dará en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta, porque está escrito: seréis santos porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hemos recitado en el Salmo que el Señor da a conocer su salvación. Y efectivamente, a través de Jesucristo hemos conocido la salvación. Y eso es lo que nos dice Pedro en su primera carta, que hemos leído como primera lectura. Él nos viene a decir que el Espíritu de Dios estaba desde el principio, digamos que inspirando a lo largo de los siglos a los profetas y a todos aquellos que hablaban de Dios, les inspiraba como dirigiéndoles a todos ellos hacia Jesucristo.
En Él ha llegado la plenitud. Vosotros ahora lo habéis conocido y Él es el que nos ha dado a conocer la salvación. Y así nos dice que la salvación de las almas estuvieron explorando e indagando los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros. Esa gracia destinada a todos nosotros es la gracia que nos trae Jesucristo. Y más adelante nos dice, se les reveló que no era en beneficio propio de los profetas y de todos los que anunciaban a Jesucristo, sino en el vuestro, por lo que administraban estas cosas que ahora os anuncian a quienes os proclaman el Evangelio con la fuerza del Espíritu. Y nos dice, ahora ya que habéis conocido a Jesucristo, que habéis conocido la salvación, ahora ya tenéis que entrar como en un nuevo estado de vida, una nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque no podéis seguir viviendo como antes. Hemos conocido a Jesucristo y entonces tenemos que vivir conforme a Jesucristo, conforme a los valores que el propio Evangelio nos transmite. Como hijos obedientes, dice la lectura, no os amoldéis a las aspiraciones que teníais antes, en los días de vuestra ignorancia. Al contrario, lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros. Es decir, nos está dando unos consejos como diciendo, olvidaos de vuestra vida anterior. Es que con Jesucristo habéis comenzado una vida nueva. Y nosotros tenemos que decir, gracias al bautismo que recibimos en nuestra infancia, nosotros ahora somos hijos de la salvación. Nosotros somos criaturas nuevas. Por lo tanto, tenemos que olvidarnos de los antiguos valores que nos hablaban, pues eso, de venganzas, de egoísmos. No, ahora tenemos que pensar de forma distinta. Y es lo que ayer en el Evangelio le decía Jesús a ese joven que se acerca a él para decirle, ¿qué puedo hacer? Y después de reconocer que está cumpliendo los mandamientos, le dice, pues bueno, ahora ya, una vez que has hecho todo esto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y entonces frunció el ceño, dice el Evangelio, y se marchó triste porque era muy rico. Y hoy, en el Evangelio, es la reacción también de los discípulos, empezando por Pedro. Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ayer terminaba diciendo, según lo que acabas de decir, ¿quién podrá salvarse? Y decía Jesús, para vosotros es imposible, para Dios no, porque para Dios nada hay imposible. Y hoy a Pedro le dice más o menos lo mismo. Os digo que no hay nadie que haya dejado todo, casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, que no recibirá ahora en este tiempo, que recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Y en la edad futura, la vida eterna. Es decir, el nuevo estado de vida que nos habla Pedro en la primera lectura, que nos tiene que hacer recapacitar para vivir de una manera distinta a cómo se viven los valores del mundo, eso significa el seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús consiste en dejarlo todo por Él. Y eso es, como os decía hace un momento, lo que hemos recibido en el bautismo. Hemos recibido la salvación, hemos recibido al propio Jesucristo, nos hemos integrado en su comunidad, en la comunidad de los creyentes y seguidores de Jesús. Y ahora lo que se nos pide es que tengamos como elemento fundamental de nuestra vida, como diríamos, como columna vertebral de nuestra existencia, la fidelidad
a Jesucristo. Sed obedientes, nos decía San Pedro, y sed santos. A eso es a lo que estamos llamados, a ser santos. Pero también nos pone el propio San Marcos, nos pone como una condición o un elemento que hay que añadir a todo lo demás. Si lo dejáis todo, muy bien, pero termina diciendo, con persecuciones. Es decir, que no os va a resultar fácil seguir a Cristo de forma radical. Vais a tener persecuciones precisamente por eso, por seguir a Cristo, porque el mundo no lo va a entender, porque los valores del mundo son diferentes a los valores del Evangelio. En el domingo de hace 2 semanas nos decía el Evangelio de San Lucas, amad a vuestros enemigos. Eso el mundo no lo puede entender. Y nosotros tenemos que seguir a Jesús y aunque no lo entendamos, y como decía ayer, para vosotros es imposible, para Dios nada hay imposible, pues tenemos que amar incluso al enemigo. O como nos decía en el Evangelio de anteayer domingo, no mires la mota que pueda tener tu amigo en el ojo, ignorando la viga que tú tienes en el tuyo. No miremos los defectos de los demás. Seamos perfectos nosotros, purifiquémonos. Ahora viene el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de purificación. Purifiquémonos y entonces es cuando podremos ayudar a nuestro prójimo diciéndole, mira, no hagas esto, no caigas en estos defectos. Y no lo entenderán muchos y nos perseguirán. Pero, como dice el propio Evangelio, en la edad futura, vida eterna. Y pensando en que, como termina hoy San Marcos, porque muchos primeros serán últimos, aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que se creen que lo saben todo, muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros, aquellos que reconocen sus propias deficiencias, que reconocemos nuestras propias deficiencias, nuestras propias vulnerabilidades. Y entonces nos acogemos al Señor y a su gracia para poder entrar definitivamente en el reino de los cielos. Y no quiero terminar sin añadir algo que nos está insistiendo estos días y que tanto necesitamos. Y nos insiste el propio Papa Francisco en que pidamos y recemos por la paz, que parece mentira que en el siglo XXI, en estos años donde hemos conocido la convivencia, hemos conocido la democracia, hemos conocido todo eso, que ahora estemos cayendo en el enfrentamiento entre los pueblos. Decía anteayer el Papa Francisco que las verdaderas víctimas de todo este enfrentamiento es la ciudadanía, es la población, que no tenemos culpa de nada, sino que solamente somos víctimas de los intereses de algunos gobernantes. Y nos pedía para el día de mañana, miércoles de ceniza, nos decía que hagamos una jornada de ayuno y oración por la paz. Pues no lo olvidemos y mañana tengamos ese día de ayuno y oración por la paz.